Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Municipalidad de Cerro Navia, de la Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra y de la Librería Popular Cerro Letras, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con el cual conmemoramos 2 años de la revuelta social que abrió paso al proceso constituyente. Saludamos muy especialmente a nuestro alcalde, don Mauro Tamayo Rosas, a nuestros invitados, Erika Henning Cepeda, directora de Londres 38, Espacio Memorias, bienvenida Erika. A Paulo Slachewski Chonchol, director de LOM Editores, bienvenido Paulo. A nuestro concejal, señor Mario Ferrada. A los y las representantes de la Mesa de Derechos Humanos de nuestra comuna, a los dirigentes y dirigentes vecinales, vecinos y vecinas. El factor detonante de los sucesos que se iniciaron el 18 de octubre fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago en 30 pesos. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago, quienes acuñaron la frase "no son 30 pesos, son 30 años". Todo comenzó un 14 de octubre de 2019. En tan solo una semana, el descontento creció, las manifestaciones aumentaron, empezaron a salir a las calles de las principales ciudades de Chile, muchos y muchas cansados de tanto abuso, de tanta desigualdad, asfixiados por un sistema que no da tregua, y la respuesta institucional fue repeler a los manifestantes con una represión feroz. Así llegamos al 18 de octubre de 2019. Al día siguiente, el presidente de la República decretaba el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda en diferentes ciudades, hecho que no ocurría desde el término de la dictadura. Personas de todas las edades y géneros se autoconvocaron por las arterias principales de nuestro país. En Santiago, el 25 de octubre, más de 1 millar de personas coparon las inmediaciones de Plaza Dignidad, en donde las consignas "no más abusos", "basta de corrupción", "que renuncie Piñera" y "Chile necesita una nueva constitución" fueron cada vez más fuertes. Se suspenden los eventos internacionales como APEC y COP25. Se suspende también el campeonato de fútbol. Chile nuevamente está en los ojos del mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son motivo de preocupación para los organismos internacionales. Se estima que al menos más de 200 personas recibieron un severo daño ocular durante las manifestaciones. A fines de noviembre de ese año ya se contabilizaban 23 muertos. Desde el inicio del estallido hasta el 31 de marzo del 2020 ocurrieron más de 4.000 manifestaciones en las cuales, según el INDH, se registraron denuncias de 3.023 personas como víctimas de sus violaciones a sus derechos fundamentales. Los casos más emblemáticos, sin duda, son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Luego vino la pandemia, las cuarentenas, el plebiscito por el apruebo o el rechazo, el proceso constituyente y la posibilidad de una nueva constitución para Chile. Este 18 de octubre, o sea, el día de ayer, a 2 años del estallido social, se inicia la discusión de los contenidos de la nueva constitución. La esperanza de gran parte de las y los chilenos está puesto en lo que emane del trabajo de la Convención y esperamos que la nueva constitución tenga como base el respeto irrestricto a los derechos humanos y así asegurar el nunca más y la no repetición de hechos tan deleznables como los acontecidos a lo largo de todo el país y que en muchos casos siguen sin justicia, y así por fin poder vivir en un país donde la dignidad sea costumbre. Muchas gracias a todas y a todos por estar juntos y rememorar colectivamente tan significativa fecha. Antes de dar la palabra a nuestro alcalde para que dé inicio a este conversatorio, les invitamos a compartir algunas imágenes. Muchas gracias.
micrófono, ¿no? No se escucha. ¿Se escucha? Es que yo tengo un particular problema con los micrófonos de toda la vida. Entonces pensé que podía no ser la excepción esta. Oye, quiero comentar que Daniel Jaude todavía no llega. Tuvo un problema de último minuto, al parecer muy, muy complejo, familiar. Y va a hacer todo lo posible por venir y acompañarnos. Mientras tanto vamos a partir. Y en caso que no sea posible, igual le enviamos los cariños y ojalá que pueda, lo que sea, o sea, salir lo antes posible de esa dificultad. Les quiero presentar quién me acompaña para este conversatorio, este espacio de diálogo, y además contarles que hay muchos vecinos que nos están viendo a través de la pantalla por la vía institucional de Facebook municipal. Al final va a haber un espacio de preguntas, reflexiones por parte de ustedes mismos, a los cuales les queremos convocar desde ya, y también desde redes sociales. Nos pueden escribir también preguntas, comentarios, reflexiones para poder compartirlas también en este espacio. Como seguimos en pandemia, es un aforo bastante reducido y es por eso que le agradecemos a quienes nos están acompañando hoy día. También quiero saludar a las autoridades que nos acompañan. Está el concejal Mario Ferrá, le damos un aplauso. Y también muchos dirigentes vecinales. Tenemos a Luisa Rivero, nuestra hija ilustre de la comuna, le damos un aplauso cariñoso. Y hay muchos dirigentes, no quiero nombrar a uno porque se me escapa uno después, me sacan la mugre. Entonces, pero de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Les quiero presentar a Erika Jennings Cepeda, que está acá con nosotros. Ella es directora de Londres 38, Espacio de Memoria, activista y militante de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Siempre feminista, mujer, madre, abuela, esposa de Alfonso Chanfreux, detenido desaparecido en julio de 1974, ex detenida política del MIR, expulsada a Francia, retornada a Chile en 1983. También acompaña Paulo Slaszewski Chonchon, periodista, trabaja como fotógrafo entre 1983 y 1989, funda en 1990 y dirige junto a Silvia Aguilera LOM Ediciones, que seguramente lo han escuchado más de una ocasión, con más de 1.700 títulos publicados. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile, de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural y vicepresidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, condecorado como Caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia en 2005 y oficial de la misma el 2014. Coordina actualmente la red hispana de la Alianza Internacional de Editores Independientes. Le damos un gran aplauso a Paula. Gracias. Y partimos izquierda a derecha. Paramos. Ante hechos importantes que ocurren en la historia del mundo en general y de Chile en particular, siempre nos preguntamos qué estamos haciendo. ¿Qué ocurría en nuestras vidas el 18 de octubre del 2019? ¿Cómo los pilla? ¿Qué ocurrió en esos días, en ese octubre del 2019 para ustedes? Erika, si quieres empezar. ¿Se escuchará? ¿Se escucha? Yo escucho bastante mal, pero yo tengo un problema de audición con algunos sonidos. Bueno, yo soy de Londres 38 y en tanto Londres 38 me voy a referir a lo que era el 18 de octubre, pero no puedo comenzar con el 18 de octubre sin antes contar que Londres 38 es un espacio de memorias que previamente fue un centro de detención, tortura y exterminio, desde donde desaparecieron 98 personas y por donde estuvieron detenidas alrededor de 2.000 personas. Todas ellas personas que tenían un compromiso político, que eran luchadores y luchadoras por un país más justo, que estaban participando del proceso que se vivía en Chile en los años 70, y por esa razón esas personas fueron detenidas. Es por ello que nosotros, al recuperar ese espacio, no pudimos estar, digamos, ausentes de esas historias y de esas historias de lucha principalmente, y en conexión con las luchas del presente. O sea, no tenía sentido para nosotros y nosotras
relevar las historias de las personas sin conectarla con y darle sentido en el presente. Esas personas desaparecieron, hubo mucha represión, pero tampoco quisimos en ese espacio de memorias, Londres 38, quedarnos en la historia, por cierto, dramática, de represión, de tortura, sino que también resignificar el espacio Londres para poder conectarlo con las luchas del presente y con las necesidades del presente. Así nos encontró el 18 de octubre, habiendo tenido mucha participación respecto de temas, por supuesto, de justicia, de verdad, contra la impunidad, pero también en relación con otras organizaciones sociales que estaban también luchando, como todos y todas acá sabemos, como por la pensión más digna, las grandes marchas y movilizaciones por no más AFP, los movimientos feministas, los movimientos de estudiantes. Nosotros teníamos mucho vínculo también con los estudiantes que previo al 18 de octubre habían luchado contra la criminalización, por el no al aula, me olvidé el concepto, de estas aulas seguras, que digamos que era un espacio dentro del propio curso, incluso, más allá del colegio, etcétera. Así nos pilló entonces el 18 de octubre y fue bastante fuerte. Yo personalmente iba yendo por la Alameda y me encontré con cantidades de personas que caminaban porque ya los metros habían sido cerrados, y en la noche cuando volvía me encontré con barricadas y con un espíritu que yo percibí desde mi auto iba manejando de alegría. Y me contagié con esa alegría que percibí, no obstante, digamos, el temor que tuve de pasar por la barricada, concretamente, de esperanza. Así nos pilla a nosotros Londres 38 el 18 de octubre. Puedo seguir, pero si le doy el pase para después retomar con todo lo que hicimos como Londres 38 a partir de esa fecha. Gracias. Paulo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al alcalde, a todo el equipo de la librería del Centro Cultural. Un gusto estar esta tarde compartiendo acá y celebrando estos 2 años del 18 de octubre. El 18 de octubre me pilla volviendo de un viaje, de un encuentro de editores independientes que tuvo lugar en Francia. Llegué ese mismo día, llegué muy cansado, entonces ese día no tomé conciencia de lo que estaba pasando, y en verdad recién al día siguiente, el 19, sentí que volvía a lo que fue mi práctica y el día a día de los años 80 como fotógrafo. Es decir, yo desde el 90 he estado dedicado a 100% en este proyecto editorial, lo que llamamos un proyecto cultural, LOM Ediciones, en la cual hemos publicado muchos libros vinculados a las temáticas que se abren masivamente, que explotan masivamente, que llevan ya mucho tiempo trabajándose, pero que el 18 de octubre marca claramente un hito, como la nueva Constitución, como los derechos sociales, y también, en alguna manera, pero con mucho menos fuerza, trabajando también fotográficamente, como las movilizaciones del 2011, las movilizaciones de derechos humanos. Pero a partir del 19 volver a la calle y volver al principio todos los días, porque hubo movilización al principio todos los días y después los viernes, esencialmente en la Plaza de Dignidad, es volver a sentir en los ojos de la gente lo que decía Erika, esa esperanza y confianza en el futuro. Si uno mira la fotografía de algunos momentos históricos, y particularmente, por ejemplo, en Chile, la Unidad Popular, uno ve que los ojos de la gente brillan. Y ese sentimiento de esperanza, de confianza en el futuro, uno lo ve también en las filmaciones que hace Guzmán en la batalla de Chile. Son momentos de gran alegría, es decir, al final de fiesta. Uno lo ve también en imágenes de los años 30, en España, en la República, antes del franquismo. Sin embargo, en el Chile de los 80, los ojos eran ojos de miedo. Era ojo constante de tensión, que venía la represión, y después, lentamente, eso empezó a cambiar. Pero en los 90 se mantuvo esa cosa gris
ese temor permanente, y que se empieza poco a poco a romper. El 2011 hay una marca, pero claramente con octubre hay un cambio muy grande, muy significativo, y a partir de ese momento uno empieza a vivir y uno siente mucho, con más ganas, ese compromiso de estar ahí, de compartir, y en mi caso desde la fotografía, desde la editorial, con este movimiento y esta transformación que vive el país. Y que un proceso que, bueno, lo vimos con el proceso constituyente, pero que anima a que es posible, como dijo la presidenta de la convención, refundar Chile. Oye, Erika, tengo una pregunta específica para que puedas continuar tu afirmación. Puesto que tu historia de vida es testimonio fiel de la férrea defensa de los derechos humanos. Hoy día, como mencionaste recién, desde Londres 38. Tú, como tantas, muchas mujeres en nuestro país que han dedicado su vida a la lucha por la defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación, ¿cómo viste el trabajo de Londres 38 y de otras organizaciones? ¿Cuál es la relevancia en el marco del 18 de octubre en adelante? ¿Qué rol han jugado? ¿Cuáles han sido los principales aciertos, defensa y también debilidades que hemos tenido en este periodo? Sí, mira, quisiera relevar una situación que tal vez es muy todavía menos esperanzadora, que tiene que ver con la impunidad. Londres 38, como espacio de memorias y de derechos humanos, evidentemente tiene un foco muy importante en todo lo que es la lucha por toda la verdad, como decimos nosotros, y toda la justicia. Y agregamos a justicia y verdad el toda y verdad y toda la justicia, porque en Chile, si bien ha habido procesos, y hay muchos procesos todavía abiertos, y muchos que han concluido con condenas y con condenados, que están en Punta Peuco o en Colina 1, no ha habido nada de verdad respecto, por ejemplo, del destino de las personas desaparecidas. 1.193, entiendo, personas, tampoco el Estado y los gobiernos sucesivos se han hecho cargo de tener cifras muy fieles, digamos. Pero 1.193 personas desaparecidas, alrededor de 104 solamente han sido encontradas, y no necesariamente por investigaciones judiciales. Entonces nos pilla en ese escenario de mucha impunidad todavía. Así que lo que no dije antes, los días posteriores al 18 tuvimos que hacer una evaluación, porque nosotros tenemos que, comillas, digo, lidiar con la historia que carga esa casa de represión, y las personas que son jóvenes, que trabajan en Londres 38, permanentemente están escuchando historias, memorias de esa represión que hubo, y entonces les conectó y nos conectó a todos y todas con también una parte del temor, con la esperanza, la alegría, un poco de euforia, pero algo también de temor. Sin embargo, digamos, el compromiso y la necesidad de seguir luchando nos puso en un escenario en que primero, el día 20, o sea, 2 días después, nos contactaron las organizaciones, principalmente de estudiantes, la ACE en ese momento, y la coordinadora 8M, para solicitarnos hacer un punto de prensa en Londres 38, cuando ya se había establecido el toque de queda y la supuesta guerra que Piñera nos declaró. Entonces llegamos a Londres 38 el domingo 20 de octubre, por lo menos 30 organizaciones de la sociedad civil, 30 organizaciones diversas de derechos humanos, territoriales, de mujeres, etcétera, estudiantes, de pobladores,
30 organizaciones y alrededor de 100 personas que nos congregamos para un punto de prensa en donde se iba a anunciar una huelga, bien digo, un paro, una huelga para el 21. Bueno, y ahí vienen todos los hechos posteriores. Días después, un tiempo después, nos contacta, ya empezamos a tener, ¿cierto?, las desgraciadas informaciones de las violaciones graves a los derechos humanos, y nos contactan entonces los jóvenes del mundo de la salud que nos piden trabajar en Londres 38 y poner un puesto de salud. Y así llegan jóvenes con insumos médicos, camilla, y ahí empezamos a coordinarnos para poder montar ese puesto de salud, porque además Londres está ubicado estratégicamente en muy buen lugar respecto de donde se realizaban las manifestaciones y toda la revuelta, y así llegaban arrancando, gaseados, mojados con estos químicos que todos y todas conocemos, llegaban, digamos, ahogados, pero también llegaban heridos. Y se les iba a buscar o llegaban ahí y nosotros salíamos, digamos, a asistirlos con la botellita, con leche man, con toda esa preparación que hacían. Y en ese proceso en que llegaban jóvenes, hombres, mujeres y de todas las edades, pero principalmente jóvenes, hubo todo un proceso de reflexión y de intercambio en donde comenzó a cambiar la comprensión de esa atención médica en el sentido de decir, nosotros vamos a apoyar en el cuidado, en la recuperación de estas personas para que vuelvan a la lucha. Estaba el concepto de resistencia. Y en ese sentido hubo un trabajo muy, muy importante con todos esos jóvenes, hombres y mujeres, que tenían un compromiso y que todavía, porque terminó, digamos, empezó la pandemia e igualmente hubo algunos momentos en que había manifestaciones en que abríamos Londres, un poco sin permiso, debo decirlo, calladita, para igualmente acoger en casos de, y hubo de hecho otros casos de personas con problemas, digamos, por la represión. Y otro foco que nosotros también enfrentamos, que tiene que ver con la atención jurídica. Nosotros tenemos una línea de verdad y justicia que se llama, y una comisión de verdad y justicia con abogados y abogadas y personas, digamos, de Londres que no somos abogadas, pero que enfrentamos ese tema, y empezamos a tener, digamos, hacer gestiones para ser recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por un grupo de parlamentarios europeos y unos canadienses. En fin, hubo hartas gestiones para dar cuenta de lo que estaba haciendo la revuelta y fundamentalmente con esos organismos internacionales la represión. Y empezamos también a trabajar con la Defensoría Penal de la Universidad de Chile, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí tenemos entonces, nosotros como Londres, 10 querellas, y bueno, eso es un poco, y hemos seguido, por supuesto, acogiendo las organizaciones y haciendo trabajo con las organizaciones. Lanzamos para nuestro archivo una suerte de concurso, por decirlo de alguna manera, de imágenes de la revuelta, y pueden entrar a londres38.cl, donde están esos archivos de imágenes de lo que fue la revuelta, de lo que ha sido la revuelta, de lo que es la revuelta. Bueno, tuvimos ayer. Así que tenemos un trabajo permanente relacionado, sin nunca perder el vínculo, porque aquí termino para no alargarme tanto, el vínculo con lo que ha sido la impunidad respecto de los crímenes de la época de la dictadura, con
la impunidad, con la criminalización y la represión hoy día, tiene absoluta relación, porque ha sido esa impunidad lo que ha garantizado los crímenes y la impunidad hoy día en el presente. Eso a grandes rasgos, lo que como Londres 38 estamos haciendo en todo el proceso, evidentemente, de revuelta que, como sabemos, continúa. Y es necesario, a nuestro juicio, que continúe, no obstante cambios de gobierno, incluso nueva constitución. Sí, claro. Imagínate que más o menos se estima que son 8.000 personas víctimas de violencia del Estado, aparte de las fuerzas policiales, 400 víctimas de trauma ocular, 1.314, decía la defensora de la niñez, niños, niñas y adolescentes víctimas. Claro. 1.314. En Cerro Navia también tuvimos muchos vecinos víctimas de violencia policial. Nosotros creamos un programa de defensoría que se llama nuestra Fiscalía Popular. Y llevamos 15 causas. Pero cuesta tanto. Fíjate, esas 15 causas, la gran mayoría no hay responsables. Nadie sabe, nadie vio. Esos mantos de impunidad en dictadura que prevalecen hasta el día de hoy. Así es. Entonces, efectivamente, los altos mandos, lo más probable es que les pase lo de Al Capone. Sean sentenciados por vía administrativa, por fraudes fiscales y no por las aberraciones que han cometido. Paulo, tú eres periodista, director de LOM. LOM está en Cerro Letras, por si acaso, ha sido una de nuestras primeras editoriales que han estado apoyando este proyecto desde el día 1, ¿sí? Muchas gracias. Pero además también eres fotógrafo y como tal, con tu lente captaste muchas imágenes de lo que significó el despertar de Chile. A propósito de ello, escribiste Fragmentos de un despertar, trabajo que nos muestra en imágenes lo que significó esta revuelta. Cuéntanos un poco cómo nace, qué te motivó el propósito de hacer este libro. Bueno, como comentaba anteriormente, trabajé como fotógrafo desde el 83 al 90, digamos. Yo viví entre el 75 y el 83 viví en Francia, digamos, y al volver a Chile empecé a cubrir las movilizaciones contra la dictadura. En esos años, con tres fotógrafos más, publicamos un libro, El Pan Nuestro Cada Día, que un libro da cuenta de las movilizaciones y la brutal represión de esos años. Y después nunca más publiqué en relación a lo que estaba haciendo. Y cuando empiezo a cubrir nuevamente todo lo que es la movilización a partir de octubre, la revuelta de octubre, en LOM iniciamos una colección de bolsillo. Dentro de la colección de bolsillo, una serie 18 de octubre. Libros que de diversas perspectivas buscaban apoyar, alimentar, debatir en torno a lo que estábamos viviendo. El tema de la vivienda digna, el tema, próximamente va a salir el tema de la violencia, el tema de las violaciones, las brutales violaciones y sistemáticas a los derechos humanos, y hay una serie de temas que han estado abordados en la colección, ya llevan 11 libros publicados, y bueno, como llevaba ya había realizado un trabajo bastante significativo a nivel de cantidad, digamos, de cubrir estos eventos, me pareció que era importante también que desde la fotografía, y ese es un primero, pero van a aparecer otros después, publicar y abordar el tema de la revuelta. Es decir, la fotografía es un elemento muy importante para dar cuenta de la memoria política y social que vivimos. Ahora, la fotografía tiene múltiples usos, es decir, cómo lograr que la fotografía vuelva vuelva a quienes participan de las movilizaciones y no sea utilizada solamente como una, entre comillas, mercancía, y al final también hasta como propaganda contra las mismas movilizaciones o como arma represiva. Y busqué, y me interesó en el libro, tratar de dar cuenta y contribuir a la construcción de esa memoria política y social de lo que estamos viviendo, a retroalimentar
los procesos de movilización, como se hace con los libros en los otros ámbitos. Hay uno, por ejemplo, en la colección que es de la Lira Popular, y una búsqueda, como otras, desde un libro, y creemos que los libros contribuyen justamente a pensarnos, repensarnos, a vernos y después a poder participar de una manera más fuerte con esta pequeña obra, que además son de bolsillo, en el sentido de que hay una búsqueda que sea asequible, que una lógica de democratización del libro, al proceso que vivimos. Y bueno, hice una selección evidentemente del trabajo que había realizado, y armé este libro, en el cual al final, que introduce la periodista Premio Nacional de Periodismo Farideh Serán, y que al final recoge unas palabras de un intelectual, un escritor inglés, John Berger, donde justamente plantea este tema de cómo lograr que la fotografía vuelva a quienes son los sujetos que están ahí, que están en la fotografía, que vuelva a los manifestantes. Y esa es la voluntad, el anhelo de este pequeño libro, digamos. Oye, recordar que estamos recibiendo preguntas de ustedes mismos y también de los vecinos que están por redes sociales para que la vayan haciendo llegar. La idea es que esto, junto con la exposición de nuestros invitados, también sea un espacio de diálogo e intercambio, ¿sí? Para ambos. Lo conversamos recién. Chile fue condenado masivamente. Amnistía Internacional, Human Rights, distintos observatorios, distintos fundaciones internacionales relevaron y reconocieron el nivel de violencia de Estado que se estaba ejerciendo. Según ustedes, ¿qué debimos haber hecho como país luego de terminar la dictadura militar para evitar la reiteración de estos hechos? Porque hoy día no tenemos ninguna garantía que esto no se siga repitiendo. Erika. Bueno, está claro que hemos tenido gobiernos sucesivos en donde ha habido una continuidad de las prácticas dictatoriales, con una constitución, como sabemos, que ha permitido todo ello, con una justicia en la medida de lo posible, que fue menos de la medida de lo posible, como dije anteriormente, con prácticas dictatoriales que están impunes hasta el día de hoy, y evidentemente ello ha garantizado lo que sucede hoy día. Pero por otro lado, con una falta de voluntad política importante de todos los gobiernos desde los 90 en adelante. Y eso sin duda que tiene una incidencia muy importante respecto de todo lo que sucede hoy día en el presente con la criminalización, con la represión y las violaciones a los derechos humanos como la que tenemos hasta hoy día, con presos políticos y presas políticas, con una militarización en el Gualmapu, con estado de excepción. O sea, parece increíble que a 30 o ya son mucho más de 30 años de que terminó la dictadura, estemos viviendo situaciones de esa envergadura. O sea, francamente, todo ello es lo que ha permitido una desidia de todos los poderes del Estado. A mí me gusta mucho el concepto de desidia aplicado a estas situaciones. Es lo que permite, sin duda, la situación que estamos viviendo actualmente. Pero, afortunadamente, tenemos algo de esperanza con la revuelta y con lo que está pasando en el presente. Bueno, son varios, para realmente no repetir la historia y no repetir la brutal represión que existió durante los años 70, 80 y que existió la primera etapa de la revuelta con tantas víctimas y tanta falta de justicia que tenemos hoy día, porque han salido las cifras estos días,
Son absolutamente mínimos los casos donde hay avances en los procesos, digamos. Yo creo que varias cosas habría que haber cambiado en lo que vivimos, digamos. Así muy en breve, uno, tener un real proceso democrático. Es decir, lo que vivimos en Chile después del 90 en adelante es más bien una postdictadura que una real democracia. Y así es difícil esperar algo diferente en el ámbito de la justicia a nivel de los crímenes contra derechos humanos, pero también de la justicia a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Un segundo elemento creo que tendría que haberse dado un gran cambio cultural, es decir, donde logremos cambiar cómo se valoran las cosas. Lamentablemente, durante toda la postdictadura se naturalizó un sistema que instaló la dictadura misma, el neoliberalismo, en el cual esencialmente todo se transforma en mercancía. Los mismos objetos culturales, los mismos libros. Y las mismas personas, es decir, son casi considerados como tales en su relación con el trabajo, por ejemplo, en que sirven o no sirven. Es decir, somos casi, entre comillas, desechables. Y ese profundo cambio cultural se vincula justamente con una construcción de una democracia y con valorar justamente la vida, romper con la sociedad patriarcal, por ejemplo, que felizmente es un tema que está absolutamente en primera línea hoy en día, romper con cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo nos relacionamos con los otros, con nuestros prójimos. Porque al final hay una lógica de dominación en casi todos nuestros tratos y relaciones humanas, y ese cambio cultural tiene que ser una relación mucho más horizontal. Y eso claramente durante la postdictadura no se dio, y claramente es una de las grandes demandas que viene hace mucho rato, pero que claramente se manifiesta en grande con la revuelta de octubre. Un tercer elemento, y creo que en ese sentido es muy esperanzador lo que estamos viviendo, que no es una condición necesaria, pero no suficiente, por supuesto, es el final de la Constitución del 80, es decir, terminar con esta Constitución que construye una base y legitima el modelo que vivimos y avanzar hacia la construcción de una nueva Constitución que cambie justamente las lógicas que mueven cómo compartimos en la vida social y política. Y por último, y se vincula mucho con el trabajo que hace Londres 38 y otros espacios como ese, es realmente tener verdad y justicia frente a los atropellos y brutales violaciones de derechos humanos, las hechas por la dictadura y las hechas hoy día. Esa falta de justicia, eso permitir que le quiten los ojos a nuestros jóvenes y no se haga nada o casi nada, es permitir que eso se siga repitiendo. Y mientras como sociedad no seamos capaces de poner un fin a eso y decir realmente que es absolutamente inaceptable los derechos humanos que estén a la base de nuestra convivencia social, los derechos humanos entendidos en su amplitud, derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, difícilmente vamos a evitar que eso se repita, porque fácilmente se van a poder dar reflujos conservadores, como se da hoy día en Brasil con Bolsonaro, o como se da con estos niveles represivos que tuvimos post el estallido social. Muy bien. Mientras me entregan las preguntas, contarles que ayer tuve la oportunidad, con Paulo y Erika, de estar en la red. Estaba Marta Lagos. Yo no la había visto nunca, pero había leído algunos de sus tweets que le gusta escribir. Y no sé por qué llegamos al tema de la acusación constitucional contra Piñera. Entonces yo decía que era lo que correspondía, era lo que la Constitución permite hacer estos juicios políticos. Y él me decía, es que no están los votos, eso era como una tontera hacerlo, era como algo que no correspondía, porque era imposible. Entonces yo dije, precisamente estamos hoy día, un 18 de octubre, porque ya nos aburrimos de lo posible. Durante 30 años se nos dijo que mira, la lucha por los derechos humanos es hasta lo posible, ¿no? El mar se lo entregamos a 5 o 6 familias porque es lo posible.
Soquimich, Penta, porque era lo posible. Y de eso ya la ciudadanía dijo, basta. ¿Cuándo empezamos a hacer lo que corresponde, lo que es justo? ¿Sí? Independiente si es posible o no. Entonces yo creo que el grito de muchos ciudadanos y ciudadanas que alzaron la voz, está en ese marco, de dejar estos márgenes de lo posible. ¿Sí? Muchas veces nos dijo que la educación pública gratuita y de calidad era imposible. Y al parecer sí es posible. ¿Sí? Entonces claramente esa discusión es muy interesante en torno a la construcción. Se hablaba de la democracia. Me pareció interesante lo que Paulo nos señalaba, de que más que vivir en democracia estamos en un post-dictadura. Muchas veces la primera definición de democracia es este gobierno del pueblo, ¿sí? Esta definición clásica. Pero hay varios autores que plantean que, y lo manifesté ayer, que es una concesión de una élite rica y minoritaria sobre una mayoría pobre para cautelar y proteger sus intereses de clase. ¿Sí? No el ejercicio del poder ciudadano, de la soberanía ciudadana, sino que es la protección de intereses. Entonces, por eso es que son importantes espacios, ¿eh? Para reflexionar un poco más allá de lo que los medios quieren que pensemos muchas veces. Y bueno, para eso también están los libros, para que tengamos un juicio y una opinión sobre nuestra realidad. Han llegado hasta el momento 3 preguntas. Pamela Bravo. No, esta es como para mí. Pamela Bravo. ¿Cuál es el rol fundamental que juegan los municipios dentro de las denuncias por violación de los derechos humanos? Fernando Parragués. Teniendo en cuenta los hechos de violencia habituales en marchas y convocatorias, ¿cómo la desarticulamos? Catherine Yebul. Dentro de los procesos de los gobiernos locales, ¿qué herramientas tienen para combatir el neoliberalismo y así avanzar hacia un sistema más digno? Tremenda pregunta. Súper difícil. Mientras los vecinos los invitamos para hacer más preguntas, sobre todo que vayamos extrayendo desde redes sociales. La pregunta de Fernando, no sé si quién se anima, Erika o Paulo, sobre la violencia habitual en marcha y convocatoria. Esa, me imagino que se refiere al daño del espacio público. Bueno, difícil pregunta, pero bien reiterada. La escuchamos, leemos, redes sociales, la prensa, las noticias ayer. Lo primero que nosotros como espacio, yo personalmente puedo decir es que es inevitable y que no hay, creo yo, por ahora, posibilidades, porque la revuelta tiene una característica que no hay un líder único, es autoconvocada. Por lo tanto, no hay posibilidades y la rabia acumulada hace que hay grupos que siempre ha habido aquí y en el mundo. Eso es algo que nosotros tenemos, que probablemente sabemos. Yo viví en Francia muchos años, me tocó conocer movimientos, digamos, manifestaciones en donde había también grupos que ejercían, digamos, violencia, etcétera, distintos tipos de violencia. En lo personal, como Londres 38, también considero que una barricada no es violencia, es un método de autodefensa. O podemos a lo mejor muchos no estar de acuerdo, pero en fin. Y en ese sentido, siendo movilizaciones autoconvocadas, con un pueblo, eso es algo muy importante también de la revuelta, la recuperación del pueblo como concepto y la recuperación del colectivo, con un pueblo que sale como reivindicando justicia por lo que ha sido la precarización de la vida, por un sistema de impunidad, por un sistema de injusticia a todos los niveles sociales, políticos, económicos,
es muy difícil el control. Ahí solo, en mi opinión, la justicia, la dignidad podrá tal vez darnos un pueblo que pueda manifestarse alegremente respecto de los logros que se han tenido. Por ahora no tengo respuesta a quien preguntó respecto de cómo se pudiera manejar. Yo creo que las manifestaciones, como vimos ayer, fueron durante largas horas de familiares, de alegría, y finalmente terminan como sabemos, pero bueno, menos de lo que muestra la prensa, evidentemente, en mi opinión. Yo estuve un poco ahí, eso no sé qué más podría agregar. Sí, yo agregaría primero que hay un brutal cinismo de la derecha primero, y que yo creo que hay que tenerlo presente, que dicen, condenan, o como hoy día decía una autoridad de gobierno, a menos que todos vengan acá a condenar la violencia. En verdad, los que más han ocupado la violencia en la historia de Chile con los mayores masacres y crímenes ha sido la derecha, permanentemente, en general desde el poder del Estado o desde el poder de las Fuerzas Armadas del Estado, o en otro tipo de acciones. Lo mismo asesinato a 2 comandantes en jefe, uno en ejercicio como Schneider y otro que ya no estaba en ejercicio como Prat. Entonces, que vengan a hacer este discurso de no a la violencia es bien hipócrita, porque la han ocupado una y otra vez cuando les conviene. Un segundo tema es que hay que reconocer que sin esta explosión de 18 de octubre, que incluye elementos de violencia y elementos de violencia muy complejos, porque es diferente la violencia, por ejemplo, la primera línea, enfrentando a Carabineros, que la violencia de saqueos, que es un tema mucho más complejo, y evidentemente que sería bueno que eso no ocurriera, digamos, pero sin la violencia no estaríamos viviendo el proceso constituyente que vivimos. Y eso porque hay una incapacidad de escucha de los gobiernos a las demandas populares, a las demandas sociales, que ha llevado a que realmente, para que se cambien las cosas, la cosa tenga que explotar. Y ahí hay que pensar la violencia también como un tema de olla a presión. Si queremos terminar realmente con la violencia, tenemos que construir una sociedad mucho más justa, mucho más horizontal, mucho más igualitaria, que nos haga que para que las demandas tengan lugar y podamos avanzar, tenga que explotar la olla. Y eso es lo que pasa un poco en octubre. ¿Hace cuántos años hay demandas por una nueva constitución? ¿Hace cuántos años hay demandas frente a la AFP? ¿Hace cuántos años hay demandas por una educación diferente, por una salud digna? Décadas. ¿Cuánto ha cambiado? Y ante ese muro, ayer yo estuve en la plaza y evidentemente fue esencialmente una manifestación en la plaza, una manifestación pacífica, con algunas barricadas, pero hubo algo muy simbólico, que botaron los muros alrededor de la estatua de Baqueano. Y en esos muros estaba escrito 18 de octubre. Y yo estaba fotografiando cuando caían el muro que decía octubre y el muro que protegía la estatua que ya no está, digamos, y caía ese muro. Yo creo que lo que hizo octubre es botar muros que nos rodean y que nos limitan como sociedad, para ser una sociedad realmente democrática. Y para botar algunos muros, a veces es necesario justamente esa movilización que va más allá de solamente la palabra. Yo creo que sería fantástico tener una sociedad participativa real, una democracia real, que con el diálogo, el debate, y con donde haya medios de comunicación independientes, la palabra hoy día en nuestra sociedad está cooptada por solamente los que tienen el poder de los medios. Grandes empresarios son esencialmente los dueños de los medios, o grupos de afuera, en las radios particularmente. Entonces, mientras no exista una democracia en la palabra de la sociedad, no solamente para que nosotros hablemos acá, sino lo que se difunde en los medios de comunicación, lo que se sabe de lo que pasa en la sociedad, mientras no exista una democracia real a nivel de justicia social, que tengamos toda una educación similar, una salud similar, muy difícilmente vamos a parar la violencia
a todo nivel. No solamente lo pienso en las movilizaciones sociales, sino lo pienso en los niveles que hoy día es muy preocupante en la sociedad chilena, el narcotráfico, un montón de situaciones que se dan, que son situaciones que se dan por el tipo de sociedad que vivimos, por el tipo de desigualdades que hicimos, por el tipo de los jóvenes no encuentran futuro, no encuentran esperanza en participar en la sociedad, en sentir que hay una comunidad. Termino diciendo que el 2002, si no me equivoco, el informe del PNUD, el Organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace cada 2 años, si no me equivoco, informes en muchos países del mundo, en particular en Chile, digamos, decía, nosotros los chilenos, un desafío cultural. Ya el 2002 planteaba que para construir una sociedad diferente en Chile necesitábamos recuperar nuestros sentidos de comunidad. Sentíamos que somos todos partes de una sociedad. Y ese es un desafío cultural. Y eso está planteado hace rato. Está planteado en muchos libros, muchos intelectuales han planteado, muchas organizaciones sociales han planteado una serie de demandas y no vio esa escucha. Esperemos que lo que estamos viviendo hoy día con el proceso constituyente, con las próximas elecciones que van a haber, abra las puertas reales para que eso haga las transformaciones necesarias para que no sea necesaria la violencia para vivir una vida más digna y más justa, digamos. Muchas gracias, Paulo. Voy a resumir 3 preguntas, porque pasamos de no tener ninguna a tener demasiadas preguntas ahora, de Maite Budiño, de Andrea y de Claudia Flores, que nos plantea esencialmente esta sensación de impunidad, ¿sí? ¿Cómo es posible tantas violaciones a los derechos humanos? Víctimas, que son vecinos, víctimas que hoy día han perdido sus 2 ojos. Son hechos objetivos y palpables, no obstante, sus agresores son dejados en libertad por la justicia, ¿sí? ¿Por qué si en la marcha, por ejemplo, donde estamos nuestra voz, esto de no fueron 30 pesos, por qué se logra sostener un presidente, no es destituido, en el marco de este proceso constitucional que plantea Claudia Flores, en torno a cómo se logra garantizar en este marco general de transformaciones políticas de nuestro país que estamos viviendo una nueva realidad para nuestro país? No sé si partir Paulo o Erika. Es que hemos ido súper ordenadito, ¿eh? ¿Ah? Hemos ido bien ordenados así. Erika, entonces. Pero debo reconocer que tengo un problema de audición, o a lo mejor eso distorsiona un poco mi escucha. Entiendo que preguntaron respecto de cómo es posible que se mantengan violaciones como la que sufrió, violaciones a los derechos humanos como la que sufrió Fabiola y Gustavo. Claro. Algo así escuché, Sí, perdonen, pero no sé si estoy sorda. Con el conjunto de violaciones a derechos humanos, ¿cómo se sustenta un presidente? ¿Cómo hoy día mantenemos, por ejemplo, que esto hubiese sido vergonzoso en cualquier Estado moderno, que el principal responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Habiendo habido, como tú mismo dijiste al inicio, una serie de investigaciones e informes que daban cuenta de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿cierto? Y igualmente se sostiene un presidente responsable de dichas violaciones a los derechos humanos. Bueno, todo lo que hemos dicho anteriormente respecto de una práctica de impunidad es aplicable también al presidente de la República y a todos los sucesivos ministros que tuvieron responsabilidad, en donde se ha fortalecido más bien el rol de las policías y las Fuerzas Armadas. No sé cómo podríamos hacer si no es también con la justicia. Bueno, está la acusación constitucional y por otro lado la necesidad de la justicia. Algo que yo quisiera decir a propósito justamente de las violaciones a los derechos humanos en el presente y que es lo que se vivió respecto de las violaciones a los derechos humanos en el pasado, es que ha habido como una intencionalidad en los sucesivos gobiernos anteriores de privatizar
el problema de las violaciones a los derechos humanos. Como si las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, la prisión política, la tortura, solo afectara a la persona directamente, valga la redundancia, afectada, y a sus familias, y sacándolo del ámbito país, sociedad, pueblo. Las violaciones a los derechos humanos afectaron a la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, en Chile, como se privatizó, veíamos solamente a las agrupaciones, a los familiares, las familiares, luchando, y el resto se condolía probablemente muchos de estas afectaciones que vivían las familias y familiares, y esperemos, como para realmente darle fuerza a esta demanda de justicia, a este fin a la impunidad, es que las violaciones a los derechos humanos que han vivido durante la revuelta jóvenes, hombres y mujeres, sea de responsabilidad la lucha por la justicia de ellos, de toda la sociedad, de todo el pueblo. Y en ese sentido, con fuerza, denunciar, con fuerza sea un eje también la demanda de la libertad de los presos y presas políticas, la demanda de justicia para Fabiola y Gustavo y todas las personas con trauma ocular, y término de esa desidia. Piñera se sostiene justamente porque hay un sustento de impunidad que esperemos termine prontamente. Sabemos que eso va a terminar muy tarde, a nuestro juicio, y me imagino que todos acá coincidimos que es muy tarde porque ya hay la cantidad de violaciones a los derechos humanos que conocemos. O sea, en ello se sostiene, en la impunidad principalmente, creo. Sí. Paulo. Yo creo que lo abordaría de dos perspectivas. Uno, nuevamente sobre el tema como más general y cultural. Yo creo que vivimos en una sociedad donde está instalado que más grave pareciera la violencia contra las cosas que la violencia contra las personas. Me explico, le importa más la propiedad de las cosas y ahí se ejerce más rápidamente la justicia que lo que pasa con las personas. Y eso no solamente a nivel de la violencia de un robo o de un golpe. Por ejemplo, miremos el tema de los remedios, del acceso a los medicamentos. Para una persona que tiene una enfermedad o que en su familia alguien que tiene una enfermedad grave, que tenga y no puede pagar medicamentos que hoy día es algo inimaginable 3 décadas atrás, cuestan millones de pesos al tratamiento mensual, cuando el promedio de los ingresos, salarios están lejos de eso, es una violencia brutal diaria. Es decir, es absolutamente inaceptable. Es decir, la Nación Unida, en la Declaración de Derechos Humanos, pone primero los derechos a la vida, el derecho a la salud, que el derecho de las farmacéuticas. Pero lamentablemente, en nuestras sociedades se respeta mucho más el derecho a las farmacéuticas por los tratados de libre comercio que el derecho a la vida y a la salud. Y esa violencia está instalada en toda nuestra sociedad, en casi todo, digamos. Y hoy día, como con lo que pasó en octubre, al final está lleno de presos, o sea, muchos jóvenes han sido encarcelados porque ejercieron violencia contra las cosas, pero casi ningún carabinero ha sido encarcelado o de fuerza represiva porque ha ejercido violencia brutal que marca la vida futura de las personas y familias contra las personas. Y yo creo que hay que volver culturalmente a poner mucho antes los derechos humanos de las personas por sobre la lógica de la propiedad. Y la Constitución del 80 es una constitución esencialmente de la propiedad. Y felizmente lo que está haciendo el proceso constituyente ahora es trabajar en torno a los derechos fundamentales en toda su amplitud y poner un énfasis mucho más fuerte que nuestra sociedad se construya, que nuestro pacto social sea más en base a los derechos de las personas con toda su amplitud, en el sentido que también hoy día hay que considerar la relación con la naturaleza, porque también, evidentemente, como nos estamos viendo el cambio climático, también por sí y también porque influye enormemente en nuestro futuro como persona y como humanidad. Yo creo que eso es una primera cosa y creo que requiere justamente
esas cosas que son tan difíciles, que son los cambios culturales, que lentamente van entrando y para lo cual se requiere justamente tener medios de comunicación que funcionen con nuestra lógica, se requiere tener espacios en todo el país, espacios territoriales donde se puedan discutir esas cosas y pensar en torno a esas cosas. Y por eso es tan importante, digamos, espacios como este, que estos espacios culturales, por ejemplo, no estén solamente concentrados como un apartheid en Santiago centro y hacia el oriente. Y un segundo nivel, en lo práctico, concreto, es que haya realmente justicia. Y claramente no la hay, la ha habido poco en relación a lo que fueron los crímenes brutales de lesa humanidad de la dictadura, y la ha habido menos ahora. Y cuando al final pasa lo de Gustavo Gatica, pasa lo de Fabiola Campbell, y pasa tantas situaciones así, hay muchos muertos por medio, creo que en ningún caso hay justicia en la materia. Si no hay justicia, al final da un poco lo mismo. Y siguen reprimiendo igual y siguen aplicando la misma lógica. Es decir, mientras no se sancione realmente y no se encarcele a los que son responsables de cegar a conciudadanos, digamos, no vamos a lograr que eso realmente se detenga. Porque al final, o si no, no se aprende. Lamentablemente siguen aplicando las mismas prácticas. Muchas gracias, Pablo. Hay preguntas de Catherine y de Pamela en torno al rol de los municipios. De Pamela es bien específico en torno al rol dentro de las denuncias por violación a los derechos humanos. Nosotros lo que hicimos con esta Fiscalía Popular fue poner abogados penalistas. Porque muchas veces los municipios le decimos al jefe jurídico, oiga, ¿puede ver estas causas, por favor? Pero él ve derecho administrativo. Y el derecho, yo no soy abogado, pero si hay especialidades, uno si va al médico y tiene un problema audiológico va al otorrino, no va al cardiólogo. Entonces el derecho también. Entonces quisimos poner abogados formados y especialistas en derecho penal, y aún así ha sido dificilísimo. Los datos que se han reportado es que no hay culpables, como que se hubiesen hecho que fuesen fortuitos. O sea, no hay una responsabilidad institucional del alto mando ni tampoco de los ejecutores. Entonces creemos que efectivamente son causas que va a costar mucho y van a aparecer ciertos casos que van a ocupar como ejemplificadores. Mira, pero la justicia no ha estado a la altura de la situación, de verdad que no. Y en torno a Catherine, que nos preguntaba, bueno, que es una pregunta bien compleja, en torno a qué herramientas tienen los municipios para combatir el neoliberalismo y así avanzar hacia un sistema más digno. Bueno, solo contar lo que hemos hecho. Primero, cuando los temas son tan grandes, uno busca segmentarlos para poder dar algún tipo de respuesta. Entonces, por un ámbito, el ámbito cultural, en el ámbito de participación, evidentemente, de formación, de educación, todo el ámbito cultural, en el ámbito económico que podemos hacer desde los municipios y también en el ámbito político. En el ámbito cultural hemos hecho esfuerzos de distinto tipo. Yo creo que Cerro Letras es un espacio que contribuye en eso, porque acá no solamente está la venta de libros a precios justos, sino que además convive con la biblioteca municipal. Entonces, aquel vecino que busca un libro no pueda o no quiera comprarlo, puede pedirlo prestado. Y la ludoteca para los más pequeños, un espacio que se desarrolla, pero de forma armónica con los colegios, jardines, espacios de la sociedad civil vinculados a niños, niñas y adolescentes, para la definición de los libros, por ejemplo, que todos los diciembres entregamos para valorizar el conocimiento como una forma de transformación, para abandonar prácticas o conocimientos basados en muchas veces ideas que no están fundadas, sino que la ciencia, el conocimiento sean herramientas transformadoras, que nuestros vecinos, de más chicos al más grandes, logren abrazar el conocimiento. Creemos que eso es importante para poder debatir, para poder contraargumentar una posición, ¿no? Eso no es sencillo, ¿no? Habitualmente estamos formados para reproducir cosas. Nos preguntan cuánto es 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. ¿Sí, verdad? Entonces, nos formaron para tener respuestas exactas, pero poco para reflexionar, ¿sí? Entonces, el ámbito cultural. En el ámbito económico,
que un ámbito bien complejo es cambiar los modos de producción. Entonces, lo popular, ¿sí? Hoy estamos trabajando con Daniel en una idea de comprarle gas directamente a ENAP. ¿Se imaginan lo que significa eso? En camiones gigantes, ¿sí? Y poder pasarlo a cilindro y terminar con el monopolio, con la colusión que tiene la empresa del gas, ¿sí? Ya. Pero es re difícil, po. No sé, es más fácil decirlo que hacerlo, en serio, que es re difícil. Pero, porque yo calculo que cada 2 a 3 años se visibiliza una nueva colusión. Pero que han vivido con nosotros toda la vida, pues, ¿sí? Imagínense. El 2012, la Corte Suprema ratifica la sentencia en contra de Farmacia Ahumada, Cruz Verde, por la colusión de las farmacias. 2015, la colusión de los pollos, AgroSuper, Don Pollo. 2017, se sanciona la CMPC por el papel confort. Es el papel tisú. Igual suena como un pozo el tisú. Papel confort. 2019 se sanciona a SMU Walmart por los pollos. 2021 aparece una sobreutilidad, todavía no es colusión, porque para que se evidencie una colusión tiene que darse toda delación compensada, no sé. Imagínense, solo en el caso del papel tisú, el daño patrimonial a las familias fue de 1.500 millones. 1.500 millones. Un tribunal, uno pensaría, una sanción ejemplificadora, podría ser la mitad, ¿verdad? Una sanción de 750 millones. Bueno, quizás sea mucho una mitad del daño. Entonces, 700, el 10%, ¿cierto? Podría ser también ejemplo, tampoco. La multa fue del 3%. O sea, estafan a la gente por 1.500 millones y la multa es de 58 millones. Y los mandan después a clases de ética, ¿sí? Pero si usted lo pilla con un pollo, se van presos. ¿Sí? Entonces esta democracia, que como les contaba al principio, efectivamente nos falta mucho para avanzar en su transformación más profunda. Entonces, como les contaba, en el aspecto cultural, en el aspecto económico, transformando los modos de producción, y también en la esfera política, generando espacios de participación que sean cada vez más vinculantes y no solamente espacios decorativos. Pintamos la puerta verde o roja, y si no queremos puerta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos evaluar si esto resulta o no? Porque puede ser que tengamos la mejor de las aspiraciones y finalmente un caos, la gente no... El 2016 en Cerro Navia, en las elecciones municipales, votó 36.545 personas. Sin pandemia. Este año, 2021, en la elección municipal, con pandemia, votaron 45.044 personas. Existe una crisis de representación en todo el mundo. Y hay una pregunta: ¿por qué en los sectores populares vota menos gente? ¿Por qué Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea es donde más vota gente? Y los sectores populares donde menos vota gente. Y una de las explicaciones es porque en el sector oriente les sirve ir a votar, porque el resultado del acto electoral es la defensa de sus intereses. Por eso es que un vecino en Vitacura vale 10 veces más que un vecino en Cerro Navia, para el país, para el Estado. Entonces, en la medida que eso se va modificando y que tiene utilidad práctica, la gente va participando cada vez más. Entonces, efectivamente, este es un desafío gigante. Para ir cerrando este espacio de conversación, porque estamos dentro de los tiempos, si hubiese venido Daniel, hubiese mucho menos preguntas, ¿sí? Fue una ventana de oportunidad. ¿Qué esperamos de la constituyente? Erika. Difícil. Una pequeña pregunta. No, bueno, así algo que es una perogrullada, terminar con la Constitución del 80. ¿Qué esperamos de la constituyente? Casi te dejaría la pregunta a ti, Pablo. Te sigo. Antes de referirme a la pregunta, yo comparto plenamente lo que decía justamente esto, si somos reproductores de discurso o somos creadores, productores de discurso.
Yo creo que lamentablemente los países del sur estamos asignados a ser países esencialmente extractivistas, a exportaciones primarias, que al final terminamos reproduciendo la producción intelectual de los países del norte, que son los que se llevan toda la riqueza. En los años 60 se hablaba de intercambio desigual. Del norte nos traían un tractor y de los países del sur exportábamos toneladas de minerales. Lamentablemente, ese discurso ya casi desapareció. Hoy día nos mandan unos chips y nosotros ya son mucho más toneladas de cobre, materias primas o agricultura que exportamos. Mientras no seamos capaces de ser productores intelectuales, difícilmente vamos a salir de esa situación de dependencia, de esa situación de colonialismo a todo nivel, cultural entre otros, que vivimos como sociedades. Y ahí a mí me gusta mucho repetirme mentalmente y repetir cuando me encuentro en espacios como este, unas palabras del intelectual italiano Antonio Gramsci, que la escribió cuando estaba preso en la cárcel, que decía que somos todos intelectuales. Todos tenemos una cabeza capaz de generar una propia visión del mundo. Pero acá llegamos al mundo y en general terminamos reproduciendo lo que nuestro medio nos pone, digamos, y no terminamos desarrollando nuestra cabeza para generar nuestra propia concepción del mundo. Si queremos ser ciudadanos realmente libres, si queremos construir una sociedad realmente democrática, tenemos que potenciar esa capacidad de todos a que efectivamente podamos tener nuestra propia concepción del mundo y ser sujetos de nuestra historia. Y yo creo que eso es posible. Eso es posible con apuestas como las que se hacen acá, con apuestas, porque con apuestas que la lectura es una condición necesaria. El desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la capacidad crítica es una condición necesaria para potenciar eso. Y apuesta fuerte, robusta en nivel cultural, en sectores populares, y que eso no solamente esté en los sectores altos, que como ya se decía recién, votan porque saben que ahí están sus intereses. Pero acá con los medios de comunicación, cuando desvalorizan la política o la participación social, más o menos diciendo, todo a lo mismo, son todos unos vendidos, al final lo que hacen es que la gente se aleje de la participación social, se aleje de una posible comunidad y terminen solamente teniendo el voto de pequeños sectores termine dominando casi en el país. Yo creo que es súper importante esa capacidad que podamos desarrollarnos nosotros mismos. Y ahí termino con la pregunta de la Constitución. Una Constitución es escribir un libro, y lo bonito de una Constitución como la que estamos viviendo ahora, que es un proceso, aunque no le dieron ese nombre, pero que es un proceso constituyente, digamos, participativo, es que es un libro escrito a muchas manos. Primero los 155 constituyentes, pero a través de ello muchas más manos de sus asesores, de las comunidades de las cuales son parte. Y ese proceso hay que fortalecerlo. Hay una brutal campaña en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, desprestigiando lo que es el trabajo de los constituyentes. Y es un trabajo complejo, porque felizmente hay una gran diversidad en la constituyente. No son solamente gente como los ministros de los gobiernos de Piñera, gente salida de la Católica y vinculado a grandes empresas o las principales universidades del país. Hay gente que viene de diferentes partes, diferentes experiencias vitales, y algunos no tenían ninguna relación con el tema legal en su vida, y evidentemente es un desafío, como un convencional que viene de los pueblos indígenas, que ha trabajado en su tierra, de repente hay que escribir una constitución, y evidentemente necesita apoyo legal, apoyo de especialistas en el tema, y evidentemente se necesita presupuesto para que gente que viene no solamente de Santiago, que pueda vivir en regiones, se pueda venir acá a Santiago y se escuche voz desde otras partes, y no sea solamente gente de Santiago que sean los asesores y la gente que está al final escribiendo la Constitución. Entonces, por ejemplo, ese desprestigio se necesita, están pidiendo plata, evidentemente los de derecha tienen oficinas de asesores detrás. Es como cuando dicen, más o menos, no ganar, no se necesita plata para hacer política. ¿Quiénes son capaces de
no necesitar tener un sueldo para dedicarse a dedicación exclusiva, por ejemplo, a escribir la Constitución, es gente que tiene recursos por detrás. Y para democratizar la participación política se necesita evidentemente recursos dignos para que la gente pueda dedicarse a ello y para que pueda tener gente que apoye en ese proceso. Es un proceso necesario y que lamentablemente se usa mucho para desprestigiar. Y yo creo que es importante es esperanzador en este proceso que hay una voluntad de búsqueda de participación, que el proceso que se construya este libro a muchas manos, no solamente con los 155, sino que logren escucharse las voces de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las asociaciones de más diverso tipo, y que logre al final, y creo que va muy buen camino en ese sentido, manifestarse la diversidad que tenemos como país. Las constituciones que se han construido hasta ahora han sido constituciones hechas por unos pocos y que miran desde la perspectiva de esos pocos. Los constituyentes que tenemos hoy día dan cuenta de esa diversidad, a nivel paridad, por ejemplo, a nivel pueblos indígenas, dan cuenta de esa diversidad, y yo creo que vamos a lograr, se está avanzando en la construcción de una Carta Magna que parta, como dije ya anteriormente, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que pueda ser un primer paso, podríamos decir, o un segundo paso, porque esto ya viene hace tiempo, digamos, es un proceso que no termina mismo con la aprobación de la Constitución, de que vaya cambiando el eje, como que el 18 de octubre marca un hito, digamos, es decir, como un corrimiento de cerco de lo que estábamos viviendo hasta entonces, con una naturalización de ciertas lógicas, y transformar esa naturalización porque vayamos naturalizando la importancia que nos relacionemos con los otros, con el mundo que vivimos, de una manera absolutamente diferente. Y en ese sentido yo tengo bastante esperanza que eso vaya por buen camino. Erika, palabra al cierre. Sí, nosotros hemos tenido grandes discusiones en Londres 38 en el sentido de la conversación respecto de la nueva Constitución y qué es lo que queremos como espacio de memoria y derechos humanos. Fuimos recibidos hace poco porque se había, digamos, traspapelado por ahí nuestra solicitud en la Comisión de Derechos Humanos. Pero para hacerlo simple, porque ya Pablo se extendió en lo tal vez más profundo de lo que es ese proceso constituyente, tal vez señalar que para nosotros lo que es relevante es una constitución, voy a decir cosas que a lo mejor parecen, digamos, ya repetidas, pero me parece relevante, una constitución plurinacional que dé cuenta de la diversidad de pueblos que somos, antipatriarcal, es algo muy importante, anticapitalista. Incluso en Londres hay personas que señalan que tiene que ser antiimperialista, feminista y con un enfoque de derechos humanos interdependientes, derechos humanos irrenunciables y un enfoque de derechos a tener derecho. Creo que eso es muy relevante y si logramos algo así, eso vaya que nos da esperanza. Creemos que como Pablo describió, es un proceso de 155 constituyentes, ¿son? O 154 de personas muy diversas que están enfrentándose ahí con todos sus saberes, sus experiencias, porque no solo se requiere, como también lo decía Pablo, de personas que sean, digamos, expertos en tales o cuales temas. Tienen asesores, debieran tener, pero también hay experiencia, hay prácticas, hay sabiduría que debe estar contenida en la Constitución. Y para ello han recibido a diversas organizaciones y personas, no solo organizaciones de la sociedad civil, valga la redundancia, organizada, sino que también personas del mundo de la academia, del mundo popular, y en ese sentido una Constitución que dé cuenta de todo ello,
y que finalmente tengamos la posibilidad de caminar en justicia. Eso esperamos como Londres 38. Hoy le damos un gran aplauso a Erika y a Paulo por su gentileza de habernos acompañado el día de hoy. Quedaron algunas preguntas. Por Facebook nos escribieron que me parece que una reflexión más que una pregunta. Dice, ¿la Convención Constitucional puede realmente representar las demandas de cambio radical surgidas durante la revuelta? Hay esperanza todavía en muchos ciudadanos y esa esperanza tiene que expresarse también en la defensa de este espacio que está bajo fuego permanente, porque hay muchos que les gustaría que ese trabajo fracasara y que nada cambiase. Por tanto, reiteramos el aplauso a tanto Erika como Paulo y tenemos un presente desde Cerro Letras. ¿Sí? Este es para Erika. Tal vez yo quisiera por agregar, favor. disculpen, solo quisiera agregar que el proceso no se termina con la Constitución nueva. En ese sentido, creemos que la movilización por reivindicaciones justas va a continuar todavía un buen tiempo. Eso, nada más que eso. Ahora sí, de nuevo muy fuerte el aplauso. Erika, este es para ti. Desde Cerro Letras, muchas gracias. Muchas gracias. Y también Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso entonces. Gracias. Y con este acto damos por terminada esta sesión, agradeciéndole especialmente a Lenia Pizarro, nuestra jefa de Cerro Letras, también a Laura Pizarro, nuestra directora de Cultura, y a cada uno de los vecinos y vecinas por acompañarnos. Nos vemos en una próxima actividad, ¿sí? Y a concejal Ferrada también, que quedó hasta el final. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos.